palabra en Lucas 29 y póngase de pie. Vamos a leer. Lucas capítulo 20, versículo 9. Amén, ya tienen la palabra, dice así. Y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron herido y lo echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verlo discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Amén. Hasta ahí. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es la verdad. Obra con tu poder, enséñanos. Que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Y el propósito de tu palabra es que tengamos vida y vida en el Espíritu. Amén. Tome asiento. Yo meditaba en esta parábola y pensaba, ¿no? La semana pasada, es que estuvo muy buena la predicación la semana pasada. Karen nos hablaba y nos exponía acerca de un regalo. Y también meditaba en eso y decía, wow. Y esta parábola me recuerda ese regalo. Dice la palabra del Señor que Dios tomó un lagar, lo preparó, lo desempedregó, ¿sí se dice así? Le sacó toda la piedra, lo limpió, lo arregló, lo sembró, puso alrededor de este lagar, de este viñedo, cercas. ¿Para qué? Para protegerlo de los animales. Bueno, en fin. Lo preparó de una forma en como usted y yo prepararíamos algo que es para uno mismo, ¿no? Como el que le gustan los carros. A mí me gustan los carros y a mí me gusta que estén bien, repuestos genuinos, ¿no? No cualquier chambonada. Pues Dios prepara este lugar y dice aquí en esta porción que Él lo arrendó, que se lo entregó ¿a quiénes? A unos labradores con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién siembra una finca? ¿Quién siembra un cultivo? ¿Para qué son las siembras? Pues para recibir ¿qué? Las cosechas, para tomar de ellas el producto de la tierra, que es el fin de la labor del hombre. Pero en este caso, Dios ya lo había plantado, Dios ya lo había preparado. Lo único que hizo fue decirle, por ejemplo, a cualquiera de nosotros: venga, le tengo un negocio, tengo esta finca, ya está preparada, ya está labrada, ya se está despedregada. Inclusive ya sembramos y sembramos buena semilla. Lo único que quiero es que usted venga y tome posesión de ella y viva de ella. ¿Y sabe qué? Lo único que yo quiero de usted es que usted, cuando ella dé frutos, me entregue esos frutos a mí. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, cuando nosotros profundizamos en esta historia, vamos a encontrar que ese viñedo, que ese terreno, que esa finca tan preciosa, Él se la ha entregado a un pueblo escogido. Como orábamos ahorita, le dice al pueblo de Israel: Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Y toma esa viña preciosa, labrada,
limpiada, sembrada, y se la entrega a una nación, a la nación de Israel. ¿Y qué hace esta nación con esa viña? Nos vamos a empezar a preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Dios ha hecho tal cosa? Dice que Él no escogió a Israel por ser la gran nación, ni por ser los mejores. Al contrario, le dice, yo los escogí a ustedes porque ustedes son lo más vil de la tierra. Entre todas las naciones, la más pequeña. Para los que no conocen la nación de Israel, Dios establece un pacto desde el principio, ¿con quién? Con Abraham. Y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando el Señor establece este plan, lo que le está queriendo decir al ser humano, al hombre, es que detrás de este plan hay un plan secreto que Dios no le reveló a nadie en el Antiguo Testamento. Entonces, aparentemente, Dios es un Dios elitista porque ha escogido una nación, una sola, entre todas las naciones que había en el planeta. Y la gente dirá, no, es que Dios es egoísta. ¿Por qué los escogió a ellos? ¿Qué tenían ellos de bueno para que los escogiera? Pues la verdad es que ellos no tenían nada bueno. Y todavía nosotros vemos que son personas malvadas, egoístas, traicioneros. Pero aún así es la nación que Dios ha ¿qué? Bendecido. Porque hay un propósito con la nación de Israel. Y el propósito de la nación de Israel es darle vida a toda la humanidad. Aunque usted no lo crea, usted está aquí y yo estoy aquí, porque esta nación, con todas sus falencias, también ha hecho cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Muy pocas. Son más las cosas malas que han hecho que las cosas buenas. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Y les dice así, no por ser vosotros la más que todos los pueblos ha querido el Señor o los ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. En adelante no le voy a decir, abra la Biblia, sino que yo lo voy a leer y le doy la cita para que nos rinda, ¿cierto? Deuteronomio 7:7, si quiere apuntar, apunte. Entonces, Él escoge a esta nación con un propósito. ¿Cuál será el propósito? Ya lo dijimos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién se acuerda cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Ahí usted encuentra la voluntad de Dios. Y cuando dice ninguno, es ninguno. No como nosotros, los seres humanos, que nos volvimos elitistas. Y a uno les decimos, a usted sí y a usted no. Las mujeres no, los hombres sí. Cuando para el Señor no hay diferencia. ¿Sí me hago entender? No voy a entrar a hablar acerca de ese no es el tema. Entonces Dios tiene un plan secreto y está usando a la nación de Israel. La Biblia habla también el misterio de Dios que no fue revelado ¿a quién? En el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver cuándo es que el Señor revela este. El Señor desde el principio ha establecido unas pautas de amor hacia el ser humano. Cuando recuerdan la historia de Adán, ¿qué hace el Señor con esta pareja? Dice que Él preparó un lagar nuevamente y puso allí al hombre y a la mujer ¿para qué? Para que lo cuidaran y para que lo labraran. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron. Y ahí vemos la descendencia de ellos, que un hermano mata al otro. ¿Por qué? Por la envidia. ¿Estamos entendiendo la naturaleza del hombre?
que nosotros no seamos como Caín. Y después de estos dos hermanos viene más descendencia, y no viene ni por Caín. La descendencia nuestra continúa por alguien que se llama Set. Y dice que a partir de Set y sus hijos, los hombres empezaron a buscar ¿a quién? A Dios. Empezaron a rendirle culto a Dios. Pero fíjese que no es suficiente con que nosotros vengamos el domingo y le rindamos culto al Señor. Esto abarca algo mucho más. Porque cuando nosotros estábamos en la iglesia convencional, no digo nombres, ¿qué hacíamos? Íbamos a la iglesia cada 8 días religiosamente. Y si yo estoy viniendo a este lugar solamente porque es domingo y ya me acostumbré, no sirve para nada, mi hermano. Su vida tiene que ser transformada. En usted se debe ver el cambio. Usted tiene que ser una criatura nueva. Usted tiene que haber nacido de nuevo y el Espíritu Santo vivir en usted. ¿Sí me hago entender? Porque ¿qué haría un pobre hombre que está privado de la libertad en la cárcel? Que no puede ir el domingo a la iglesia a rendir culto. ¿Sí? Porque la Biblia dice, donde hay 1, 2 o más reunidos, allí estoy. Entonces el pobre hombre que está en una celda está apartado de Dios. No, no es así. No es así. Porque así yo esté en una celda encerrado solo, dice, donde hay 2 o más reunidos, ahí está el Señor. Y si yo estoy solo en una celda, dice el Padre Nuestro, cuando usted lo ora, ¿cómo dice? Padre Nuestro. Ay, pero estoy en la celda, entonces solo, ¿cómo digo? Padre mío. No, usted dice Padre Nuestro, porque es que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y usted se tiene que presentar delante del Padre es por medio de Jesucristo. Entonces no está solo. ¿Sí me hago entender? Jamás estamos solos. Pero nosotros rendimos culto, ¿es por qué? Porque esa es la manifestación del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Ese es el producto. Hay gente que tiene conflictos en la cabeza y pregunta cosas tontas. Entonces, si danzamos, así le rendimos culto al Señor. No. Es que si le cantamos, le rendimos culto al Señor. No. Es que la rendición del culto al Señor es algo que nace de acá. No es que David bailó, danzó, claro, pero ese era el producto de que el Espíritu de Dios estaba viviendo en él. Y la gente dice, no, pero es que en ese tiempo el Espíritu no estaba dentro de las personas. Mire, sí estaba en los que Dios había establecido que estuviera, y estaba en David. Por eso el Salmo dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender, hermanos. Nosotros, cuando hemos leído y hemos creído, recibimos ¿qué? El Espíritu Santo de la promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham, cumplido hoy en cada uno de nosotros. Ese era el plan de Dios escondido, que fue revelado al apóstol Pablo en los postreros días. Después vino Noé. Yo le estoy contando la historia de donde viene Israel rápidamente. Dice, pregonero de justicia, porque Dios le dio un mandamiento y él le creyó a Dios. Y aunque no había llovido, él estaba allá dándole, construyendo esa arca. ¿Sí me hago entender? Aún no había nubes, no había nada, y la gente pasaba y meneaba la cabeza y decía, este tipo está chiflado. Pero ¿no ve que el evangelio es algo loco? El evangelio es la locura del evangelio, dice el apóstol también. Y no creen, y muchos pasarán por acá y mirarán de soslayo y dirán, esa gente están chiflados. Pues yo también lo hice una vez. Yo también miré hacia una congregación y me burlé y dije, yo jamás sería ¿qué? Cristiano. Por ahí estaba mi esposa, me lo preguntó y yo le dije, yo tampoco. Entonces, miren, lo importante de hoy es que nosotros, cuando regresemos a casa, entendamos el propósito de la obra gigantesca que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén.
Entonces, ¿no era qué? Pregonero de justicia. Todo aquel que se suba en esta arca será qué? Salvo. Usted encuentra ese pedacito ahí en 2 de Pedro 2:5. Después de Noé, dice el Señor que le pesó haber qué? Hecho al hombre. Le pesó en su corazón. Dijo, voy a destruir a toda alma viviente que esté sobre la tierra. Pero Dios miró a Noé y dice que Dios sino que Dios vio gracia en este varón, porque no se había mezclado con las otras naciones y había cumplido la voluntad de él. Impresionante. A veces uno dice, no, es que sobre la tierra no hay personas justas y buenas. No, sí las hay. Hay personas justas y buenas. Y Noé fue uno de esos. ¿A quién fue que el Señor se llevó? Siempre se me olvida el nombre. ¿A Elías? No. A Enoc. Imagínense. ¿Por qué? Porque le agradó ¿a quién? A Dios. Oiga, entonces yo puedo también. Usted puede. Podemos agradarle al Señor. Y dice que por ese uno, 7 personas de su casa fueron salvas. El resto de todas las naciones, animales, plantas, todo fue anegado. Todos perecieron en el diluvio. Y en ese diluvio se fue toda la descendencia de Caín. ¿Sí me estoy dando a entender? Y todos los que quedaron tenían 3 cosas: cuerpo, alma y espíritu. Mire, así de sencillo. Cuando estudiemos en el seminario Génesis 1 y Génesis 2, vamos a entender muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, a través de Noé viene la descendencia, que es la descendencia de Abraham. Dice la palabra que a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y saben qué? También era tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, era un hombre bueno, y desde el principio entendió que la bendición no era terrenal. Y este hombre tenía puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. No lo había visto, no se le había predicado el evangelio, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Era difícil para estos hombres creer en Jesucristo cuando ni siquiera había sido escrito. Ahora les pregunto a ustedes, mis hermanos, teniendo nosotros toda la escritura, ¿por qué no creemos? ¿Por qué no le hacemos? ¿Me hago entender? ¿Por qué permitimos que la maldad del mundo toque nuestras vidas y nos acostumbremos a vivir como malvados? Y se volvió la mentira algo normal. Y se volvió el engaño algo normal. Y se volvió la trampa algo normal. Y siento mucho tener que decirles, pero ahora, mire, yo he vivido ya 20 y tantos años con hermanos en la fe. Y lamento decirles esto, que los peores testimonios que yo he recibido es de hermanos en la fe. Qué tristeza, de verdad. Quisiera darles testimonios de, por ejemplo, lo que me ha pasado en este último año con hermanos de la fe, no de esta iglesia, gracias a Dios. Pero dice, Dios mío, a veces los inconversos tienen mejores acciones que los hijos de Dios, o los que se hacen llamar hijos de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Y uno ve a aquellos que no conocen la palabra y aquellos que la conocen y dice uno, Dios mío, pero entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos enseñando en las iglesias? ¿Un tipo de vida diferente? ¿Y ponemos como máscara a Jesucristo? Hay iglesias que lo hacen así. Jesucristo es el Señor. Después de que usted entra, ya no le vuelven a hablar de Cristo. Le hablan del ángel, le hablan de lo que sea. Y va usted a ver y profundiza, y Jesús para ellos no es Dios. Jesús para ellos es un Dios. Y así está escrito en sus Biblias. Lo bajan al nivel de cualquier profeta. Entonces nos engañan. Por dar un ejemplo. ¿Sí me hago entender?
Entonces, a través de Abraham y sus promesas viene Isaac, Jacob. ¿Y quién continúa? Israel. Este es el personaje al que yo quería llegar. Dios toma ¿a quién? A Jacob y le da un nombre nuevo, que es Israel. Y de Israel vienen las 12 tribus que son sus 12 hijos. Bueno, pues estas naciones o estos grupos o estas tribus fueron las que heredaron ese viñedo del que estamos hablando. Todo se les dio. Entrarán a la tierra que fluye leche y miel. Y envía a Dios a su ángel y les dice el ángel: mira que envío mi ángel delante de vosotros para que los guíe en el desierto. Ustedes se van a encontrar con ejércitos, con naciones, y van a luchar contra todas estas naciones y les van a ganar ustedes a ellos, van a derrotarlos a todos, porque mi ángel irá delante de ustedes. Y así hacía. El Señor cumplió sus promesas. Finalmente ellos, bueno, con toda la situación que ellos vivieron, 40 años en el desierto, ¿sabe qué empezaron a hacer ellos? A murmurar de Dios. Miren, nos sacó al desierto para que nos muramos acá. Preferimos ser unos esclavos, estar en la oscuridad, antes que estar en la libertad. Y blasfemaban contra Dios. Miren, nos pican las serpientes. Y Moisés vaya, intercede por ellos. Y les dice: y todo aquel que mire aquella serpiente no morirá. Y esta serpiente tipificaba ¿a quién? A Jesucristo. Todo aquel, hermano, que mira al Señor, dice la Escritura, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y esa es la promesa del Señor Jesucristo cuando dice: voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces este era un pueblo que contumaz, rebelde, malvado, murmuradores, chismosos, mentirosos, engañadores y póngale. Entonces sí se dan cuenta que no era la mejor nación, ni los más lindos, ni los mejor presentados. Eran fregados, oiga, duro de cerviz. Moisés tomó por esposa a una mujer cusita. Bueno, ahí dice cusita, pero es etíope. Y empezó una mujer que se llamaba María y Aarón a murmurar: ay, mira este. Miren, la gente es así, ¿no? Ay, mire ese pastor, mire cómo mira de feo, se lo veo en sus ojos, ¿sí? Ay, y empiezan a especular, y empiezan a inventar. Yo sí le dije, yo sí lo dije, yo lo había visto, yo lo había notado. Eso es normal, ¿cierto? ¿Sí es normal o no es normal? Lo anormal es que sea dentro de la misma iglesia. Mi hermano, en la iglesia el enemigo se ha metido el chisme, se ha metido la murmuración, mejor dicho, de verdad. Nosotros tenemos que sacar todo eso de nuestras vidas y de nuestro corazón. Dice la Escritura, 1 Corintios 10, léalo por favor en casa, que todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel están escritas para que nosotros en estos postreros tiempos no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y no ve que esa nación, dice el Señor, 40 años estuvieron en el desierto y yo me desentendí de ellos. ¿Sabe qué les dice el Señor a estos hombres? Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. ¿Entienden por qué nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo? ¿Entiende por qué nosotros tenemos que entender las Sagradas Escrituras? Cuando hablo de las Sagradas Escrituras es que debemos conocer el Antiguo Testamento para que conociendo, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que había
devenir, no la imagen misma de las cosas, sino sombra de las bendiciones que recibiríamos. ¿Cuándo? En el futuro. Por eso está escrito todo esto, para que ustedes y yo no nos dejemos engañar. Entonces Dios los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto, los saca de la oscuridad a la luz admirable. Les da la vida con un propósito. Y hablábamos hoy de eso. Para que le rindan ¿qué? Culto en el desierto. Para que le adoren. Dice el Señor en su palabra. Es que es un pueblo que divaga en su corazón. Están perdidos en sus mentes. Duros. Dicen que me adoran. Dicen que me rinden culto. Cada vez que tienen un lío vienen y claman a mí. Y yo voy y los salvo. Pero mirándolos en su intimidad, se reunían a adorar otros dioses. Dice la Escritura que en un solo día murieron 23,000 hombres. Porque se unieron a mujeres de otras creencias y terminaron adorando ¿a quién? A sus dioses. Estaban en conflicto entre las tribus, tanto así que el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Los llevó cautivos primero, ¿a dónde? A Babilonia, bajo el mando de un rey opresor que era Nabucodonosor, que no era judío, que no creía en Dios. Y este Señor los llevó cautivos, ¿cuánto? 70 años. Después esta nación fue dividida. 10 grupos salieron al norte, 2 se quedaron en el sur. ¿Y los unos qué hacían? Criticaban a los otros. Es que nosotros sí, los de abajo, los de Judá, nosotros sí somos los duros. Nosotros tenemos el verdadero Dios, los demás no. Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, que era una de las mujeres que estaban, según en esa época, en las tribus de arriba, de los del norte, se encuentra con esta mujer y le dice el Señor, usted no sabe a quién le está dando de beber. Y esta mujer le dice, cuando venga el Señor, Él nos declarará todas las cosas. Y es una de las pocas ocasiones que le dice, que Jesús se revela delante de una mujer y le dice, yo soy ese del que tú estás hablando. Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido. Y esta mujer, ¿sabe qué hizo? Le creyó. Tanto así que se fue y le anunció a toda su familia y sus amigos que había visto al Cristo. Y todos vinieron a buscarle por el testimonio de esta mujer. La mujer samaritana nos dice en su palabra. Miremos Juan, está en Juan 4, ¿no? Juan 4, versículo, leamos esta porción, Juan 4, 21. Es porque necesitamos entender que la salvación viene por medio de ¿quién? De los judíos, dice ahí. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos a adorar en el monte ni en Jerusalén? Porque es que dice ahí que Dios quiere que nosotros lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Dice ahí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? La salvación viene ¿de quién? De los judíos. Créalo o no, son palabras del Señor. Ay, Jesús es mentiroso. Viene por los judíos. Tiene un propósito con esa nación. El plan secreto de Dios es salvar a la humanidad completa. Y está usando a una nación. La nación de Israel. Y por esa nación y por esas promesas que le hace Abraham, es que nosotros estamos reunidos aquí. Es por esas promesas que le hizo Abraham que el miércoles vamos a tener culto a las 11 de la mañana. Porque nosotros creemos que ese niño que nació es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y partió la historia de la humanidad en dos.
antes de Cristo y después de Cristo. Y la gente no lo cree y sale del cajero y ahí está la fecha. ¿Hoy es qué? ¿Qué es hoy? 22 de diciembre del 2024, exactamente en esa fecha nació ¿quién? Jesucristo. Créalo o no, está en su recibo de cajero, está en su recibo del agua, está en el contrato que usted firmó para arrendar su casa, está en todas partes. Y la gente no cree. No cree que en el lugar más humilde, en un pesebre, en una pesebrera, oliendo a estiércol, nació el Hijo del Dios viviente que vino a salvarnos. Y eso es lo que estamos festejando nosotros. Eso es lo que el hombre festeja. Pero ¿realmente sí lo está festejando? ¿Realmente sí lo está viviendo? ¿Realmente sí está siendo conforme a lo que Él dijo? ¿A lo que Él enseñó? El Señor dice en su palabra, ejemplo os he dado, para que conforme yo he hecho, ustedes también hagan. Esa es la misión de nosotros. La misión de nosotros no es poner los ojos en el hermano. Ay, trajo la misma camisa que el otro día, ¿cierto? Ay, mire cómo se rasca la oreja, debe ser que no se lava los oídos. ¿Sí? No es que me dijo el hermano del hermano del hermano que... No es que me contaron, hermano, refrenemos nuestra lengua, refrenemos nuestras bocas. Tenemos que trabajar en eso. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de las tinieblas y en los lugares celestiales. Y todo eso que se está moviendo quiere hacer que usted pierda la vida, que usted no tenga vida eterna. Y le va a hablar y lo va a engañar. ¿Y sabe qué? Terminamos parándole bolas y perdiendo nuestra salvación. ¿Sí me hago entender? Entonces esta nación, después de que viene el Mesías, leamos la venida del Mesías. Mire, 700, creo que son 780 años atrás. Eso está aquí en Isaías. He tratado de no leer porque normalmente leemos mucho. Primero que todo, lo que estaba haciendo Israel, yo quiero comentárselo aquí, ya que vi el versículo. Abramos Isaías capítulo 5. Lea Isaías, man. Si hay un libro que hable del Señor Jesucristo y la venida del Señor Jesucristo, es el libro de Isaías. Y dice el versículo 1. Isaías capítulo 5. Mire, esta es la predicación de hoy. Ahora, ¿ya lo tiene ahí? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado. Se dice despedregar. Plantado. Vides escogidas. ¿Entiende? De lo mejor. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese ¿qué? Uvas. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. Cuando leemos los textos, las uvas silvestres son uvas ¿qué? Amargas. El producto, los frutos que recibió el Señor por su viña fueron ¿qué? Amargos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, escuche esto, esperaba juicio y he aquí vileza. Dice en otra versión, esperaba justicia y he aquí maldad. Dice aquí, esperaba justicia y he aquí clamor. ¿Entiende qué es lo que espera Dios de nosotros? El fin y el propósito de nosotros es que demos ¿qué? Buenos frutos.
agradable. Es más, el Señor dice en su palabra es que demos mucho fruto. Y usted puede mirar dentro de sí y preguntarse, ¿será, Señor, que yo sí estoy dando buen fruto? Le dice a los fariseos, por sus frutos los conoceréis. ¿Entiende cómo eran los frutos de estos judíos? Amargos, ácidos. Eso fue lo que recibió el Señor en retribución por este lagar precioso que había plantado y preparado para ellos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Y mira lo que dice el versículo 11, Isaías 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas y ayuelas. Si es huelas, no sé qué es. Vihuela, no sé qué es. Tamboril, debe ser un instrumento. Tamborines, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Dice el versículo 13. Póngale atención a esto. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó ¿de qué? De sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los ¿qué? Altivos. ¿Entiende todas las cosas y todas las falencias que tenía esta nación? Solo voy a leerlos ahí. Versículo 18. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyuntas de carreta. Versículo 20. Hay a los que lo malo dicen bueno. ¿Entiende? Que estamos normalizando el pecado. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Tremendo. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 24. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanece como el polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Miren, hoy está sucediendo exactamente lo mismo. Ay Dios, santo eres, Dios bendito, Padre maravilloso, y con mis obras y con mi corazón estoy haciendo algo totalmente diferente, señalando al hermano, señalando a la hermana, hablando del hermano, chismoseando. Qué cosa tan terrible, ¿no? El ser humano. Mire, esa es la lucha más grande que nosotros tenemos contra nosotros mismos y contra esta lengua. Cuando viene el Señor les dice, mire, ustedes no tenían pecado. ¿Sabe que el Señor Jesucristo ya los había perdonado por todo esto? Pero ahora me han visto y han escuchado mi palabra, pero ahora sí tienen ¿qué? Pecado. Nuevamente. Y les dice, ¿sabe qué? No quedará piedra sobre piedra de este templo en el cual ustedes rinden culto. Y después de que él murió en el año 70, cumplido tal cual el Señor lo dijo, no quedó ¿qué? Piedra sobre piedra. Y no solamente eso, porque hasta ahí nos cuentan, desapareció literalmente de la faz de la tierra la nación de Israel, dejó de ser nación.
hasta el 1947. ¿Entiende? Desde el año 70 hasta el 1947, la nación de Israel pasó a la historia. Hablaban de Israel, ¿sabe cómo? Como quien habla de los mayas, como quien habla de los aztecas, como una nación que desapareció de la faz de la tierra. El Señor no tuvo nada más que ver con ellos. ¿Por qué? Porque desecharon los mandamientos del Señor y Dios se alejó de ellos. Pero fíjese, Dios siempre en su mente y en su corazón ha tenido un plan escondido. Y las promesas de Él se van a cumplir, se están cumpliendo. Y lo siento mucho decirle, hermano, usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, porque el Señor está a la vuelta de la esquina. Si no le digo que aquí enfrente, puede ser que así como están las cosas, mañana no estemos. ¿Sí me estoy dando a entender? Estaba mirando yo, mi esposa dice que miro muchos videos en la internet, ¿de verdad? Sí, pero apareció un video que me tocó. Era del testimonio de una mujer japonesa. Y decía, mire, tengo celular, pero no tengo una cuenta. Dijo el nombre como Google. No tengo una cuenta. Y he ido de tienda en tienda y no he podido comprar. Le he pedido el favor a varias personas y no me han podido hacer el favor. Yo lo único que quiero comprar es que comida. Si no tiene esa cuenta en su celular, no puede comprar, no puede vender. ¿Está entendiendo que esto ya es verdad? ¿Está entendiendo que todo es Daviplata? ¿Está entendiendo que todo es que Nequi y N cantidad? Y ahora todo el mundo está pagando por eso. Las empresas le van a consignar a usted en una cuenta en un banco. Y usted todo lo está gastando con el celular. El día que se va la señal, ¿qué pasa? Comió en el restaurante y va a pagar, ¿sabe qué le tocó? Prepárese para lavar las ollas porque se fregó, porque no va a poder pagar. Sus exámenes médicos, su historia laboral, todo lo que es usted va a estar en esa pequeña cosita, así de chiquitica, que se llama una tarjeta SIM, y que ya está muy pronto a desaparecer, porque ya son tan pequeñitas, que conforme a la voluntad de Dios y lo que Dios está escribiendo se la van a implantar en la muñeca, y usted va a llegar allá y ¡pip! Y está todo. Vengo por unos exámenes, ¡pip! Quiero comprar comida, ¡pip! No se ría, no se ría, de verdad se ríe por eso. Mire, es la verdad, hermano. El Señor está a la vuelta de la esquina. Y nosotros, ¿sabe qué estamos haciendo? ¿Sabe cómo nos tiene el enemigo? Mirándonos a nosotros y mirando nuestros propios defectos. Tal y cual lo hacía la nación de Israel. Una nación desagradecida, alejada de Dios totalmente. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado tantas y tantas veces? Ellos no tenían puestos los ojos en Cristo. Ellos tenían puestos los ojos en el mundo. Se odiaban, se maltrataban. Dice en el libro de Gálatas, después de haber recibido el Evangelio, que ellos estaban comiendo entre ellos mismos. Imagínense. No, es que yo sí nací de nuevo. No, es que yo sí soy verdadero. Los otros decían, no, es que yo soy de Pablo. Los otros, no, es que yo soy de Cefas. Y el apóstol les dice, tontos, ni de Cefas ni de ninguno. Nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Porque hasta en el hombre ponemos la mirada. Le pregunto, iglesia, si mañana yo no estoy con mi esposa, ¿qué va a hacer usted? ¿Sabe por qué? Porque erróneamente estamos poniendo los ojos en los hombres. Y nosotros los hombres no somos indispensables. Si no, pregúntele al sacerdote Elí por no cuidar de sus hijos. ¿Qué le dice el Señor? Me suscitaré otro sacerdote que haga conforme a mi voluntad. Mire, no crea que porque el Señor le da un cargo en la iglesia, usted va a empezar a pavonearse, a creerse más que los demás.
Usted ni yo somos necesarios. Dios va a cumplir la voluntad de Dios, de Él, con usted o sin usted. Y se levantará otro, inclusive mejor que usted. Así es, mi hermano. Entonces no ponga los ojos aquí. Nosotros somos tiestos. De verdad. Yo soy un tiesto sucio, podrido, feo, manchado, lleno de pecado y de maldad. Lo único que tiene que hacer usted como tiesto sucio es dejarse limpiar por el Señor. Y si usted no deja el chisme, y si usted no deja la altivez, si usted no deja la arrogancia, si usted no deja de hablar de su hermano, de la congregación. Mira, esta mujer María habló del siervo del Señor porque se casó por una mujer cusita. No completé la historia. Y dice que el Espíritu del Señor se apartó de ellos y del tabernáculo. Y en el momento en que se apartó, estaba blanca totalmente. ¿Le había dado qué? Lepra. Y le dice a Aarón: Señor, no la dejes así. No la dejes así, como una persona que acaba de salir del vientre de su madre y su carne ya está podrida. No la dejes así. Dios bueno le dijo: ¿sabe qué? Porque tú me lo pides, le dice a Moisés. Ella va a estar apartada 7 días y a los 7 días volverá a estar sana. Y así fue. ¿Entiende que nosotros ya tenemos lepra? Hemos permitido que nuestra propia conciencia nos engañe. Adoramos otros dioses. Tenemos otras prioridades. Venir al culto es algo religioso. No sé si ustedes esperaban un mensaje diferente hoy, pero es que el Señor es el que habla, no yo. ¿Qué puedo hacer? Tristemente tengo que decirlo. Nosotros estamos peor que la nación de Israel. Estamos peor. Olvidamos que hay un Dios bueno. Olvidamos las promesas. Mire lo que... Ahí es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso. Mire, después de esta nación de ser tan malvada, Isaías capítulo 9. Ellos ya estaban viviendo en oscuridad. Ellos ya estaban viviendo en tinieblas. Y les dice lo siguiente, Isaías capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Habla de Israel, de la nación. Tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez de la tierra de Zabulón y de la tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el camino al mar. Yo no sé por qué se me traba la lengua. De aquel lado de Jordán, de Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Quién estaba en tinieblas? Israel. Vio gran luz. Los que moraban en tinieblas, en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Entienden qué luz le resplandeció? Salte al versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Entiende de quién está hablando? Del Salvador, del Rey de Israel, del Alfa y el Omega, el primero y el último, por el cual en él fueron hechas todas las cosas. Todo fue hecho por medio de él y para él. Esta escritura cumplida. ¿Hace cuántos? 2024 años. Y hermano y hermana, tristemente tengo que decirle, el ser humano no ha
entendido. No ha entendido. Pero una cosa quedó en visto. Una cosa quedó ahí como en stand-by, no sé cómo decirlo, como ahí. Como cuando uno deja el arroz en bajito, ¿no? ¿Qué quedó ahí? Vamos a Lucas, nuevamente, a la porción que leímos. 20. ¿Ya lo tienen, hermano? Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Ya estamos entendiendo todo el concepto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que nos apoderemos de la heredad. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. La pregunta es, y yo le hago esta pregunta a usted, respóndala ahí en su mente. ¿Qué pues le hará el señor de la viña a estos malvados? Ahí está la respuesta. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Dios nos libre. Porque el Señor nos ha entregado esa viña a nosotros. El plan secreto de Dios es que por medio de Abraham, por medio de la nación de Israel, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Esto no es carreta. Vamos al libro de Efesios. Estamos estudiando Efesios. ¿Sí se acuerdan? Los que están viniendo juiciosos. Efesios capítulo 4. Todas las naciones recibimos la bendición de Abraham por medio de Israel. Y por medio de Israel, ¿quién nació? El Mesías, el Salvador, hechas en Cristo Jesús. Más de 2500 profecías cumplidas en Cristo. Dice Efesios capítulo 3. Leamos desde el versículo 3. Desde el 1. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿De qué está diciendo? ¿Cuál misterio? El misterio como antes os lo había escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué? En el misterio ¿de quién? De Cristo. Entonces sí había un misterio. Otra versión dice secreto escondido. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Entiende que el Espíritu Santo es el que reveló ese misterio? La venida del Espíritu Santo en Pentecostés y el Espíritu Santo para todo aquel que cree y lo recibe en su corazón. Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Salvación. Bendita sea la nación de Israel, porque por medio de esa nación, malvados, injustos, y nómbrelos como quieran, hoy nosotros tenemos salvación. Por medio de esta nación vino el Mesías, y ese Mesías
lo que nosotros celebramos este 24 y 25 de diciembre, nos da vida y vida eterna. Y hoy todavía esa nación está patas arriba, haciendo cosas terribles. Pero no ve que por esa nación, la más pequeñita, y mire el mapa, mira dónde está, y mire cuán grandes gigantes están alrededor de ellos. Y todas las naciones estarán en contra de él. Lea el Salmo 2. Y en esta nación es que el Señor, duélale a quien le duela, cuando venga en su segunda venida, no sobre las nubes, porque ahí es cuando viene por ustedes y por mí como iglesia, sino 7 años después, cuando Él ponga sus pies sobre la tierra, va a estar en esa nación. Dice que el monte se partirá en dos y pondrá sus pies sobre sus enemigos, y sus enemigos son el estrado de sus pies. Y no somos nosotros, mis hermanos, no somos los que hemos creído, no somos los que de corazón sincero le servimos y le amamos. Usted es de esas personas que de corazón sincero le rinde culto al Señor, de corazón sincero lo ama. Hermano, entonces no se deje engañar por el enemigo. No mire más el defecto de su hermano. No mire la mancha en su ojo cuando usted no tiene ojo. No nos matemos entre nosotros mismos. No nos señalemos entre nosotros mismos. No nos comamos entre nosotros mismos, hermanos. Sino amémonos como Él nos amó. Decía ayer César aquí, un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y yo tengo N cantidad de falencias, mi hermano también, mi hermano. ¿Quién es perfecto aquí? ¿Quién no tiene falencias? ¿Quién no tiene errores? ¿Quién no tiene pecados ocultos? ¿Quién no ha hecho cosas que no se las ha revelado nunca a nadie? Todos. Pero ¿sabe qué? Con todos esos defectos, si usted le rinde la vida al Señor, Él lo va a amar y le va a dar vida eterna. ¿Y qué quiere el Señor con nosotros? Que nosotros hagamos lo mismo. Porque si no perdonáis vuestras ofensas, ¿cómo vuestro Padre Celestial lo va a perdonar? Yo te amo, Señor, yo te alabo, te glorifico, pero no la soporto, Señor. ¿Qué puedo hacer? Así soy yo. Mire, lo veo todos los días. No es que yo soy así, ese es mi carácter. Hermano, de malas. Si usted sigue con su carácter, se va a perder. Tiene que cambiar. Tiene que no mirarse en el espejo y verse usted, sino cuando usted mire el espejo, vea la imagen de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Iglesia, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Como dijo Karen, no normalicemos el pecado. Termino. Y quiero leer una porción preciosa que está aquí en Santiago. Vamos al libro de Santiago. Digo preciosa, quizá a usted no le guste. A veces dice uno, va a decir algo tonto. El que le caiga el chante que se lo plante, ¿no? Decimos nosotros. Santiago, capítulo 3. Yo sé que alguien va a decirme, pastor, eso no se dice en el púlpito. Bah. Pero se tenía que decir y se dijo, voy a decir. Entonces vamos al libro de Santiago. En unas Biblias antiguas dice Jacob. Santiago, se me perdió Santiago. Santiago, ¿ya lo tienen? No. Santiago capítulo 3. Y vamos a leer 3 pedacitos. Versículo Santiago 3. No normalicemos el pecado. Santiago 3, versículo, leamos desde el 5. Dice, hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros sabéis. ¡Ay! Perdón.
Ya, entonces sí están conectados. Versículo 3 dice aquí: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Quién recuerda el Salmo? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y los dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón que las gobierna y las lleva por donde quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tremendo. Y me perdona que hoy estoy leyendo porque estoy viendo como lucecitas. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflada ¿por quién? Por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno ¿qué? Mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura echa agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Saltémonos al 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No sé, mis hermanos, el profeta es aquel que le dice al pueblo la verdad. El profeta no le da números de baloto. El profeta no le dice qué color va a ser su casa ni con quién se va a casar. No. El profeta es el que toma la palabra de Dios y la muestra a la congregación. Y hoy el Señor les ha hablado. No mire más a su hermano. No mire más al lado ni al lado. Mire a Jesús. Y si su hermano lo maltrata, si su hermano le hace, si su hermano le... ponga la otra mejilla, mi hermano. Quítese el saco y déselo. Llévelo hasta la casa. Si le quita, dale más. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor. Dice, yo mandé un mensaje al grupo, no sé si alguien me lo acuerda por ahí, al grupo de la iglesia. Aquí lo tengo. Primera de Pedro, ya dije que iba a terminar, pero no. Primera de Pedro 1:18. Hay un versículo, el versículo 22. Primera de Pedro 1:22 y ya, ahí sí termino. Me pareció lindo. ¿22 dije? Primera de Pedro 1:22, sí. Dice, leamos desde el versículo 18, ¿sí? Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y habiendo, mire lo que dice aquí, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de ¿qué? De la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Ese es el amor que usted le debe dar a su hermano. Ámelo. No es que no lo soporto, ámelo. Es que habla así en este tono, ámelo. Es que me hizo el feo, ámelo.